Jesucristo está llegando a una región y sale al encuentro esta persona que se menciona que está endemoniada, que justamente no deja pasar a nadie. Y tú conoces la historia que le dicen este ser le dice a Cristo: ¿por qué vienes a molestarnos antes de tiempo? Y dice: somos legión porque somos muchos y no sé qué tanto. Y entonces este personaje le dice a Cristo: si nos vas a sacar, por lo menos déjanos ir a ese hato de cerdos. Y Cristo le dice: órale, ve. Y este espíritus o seres se trasladan a estos cerdos, y dice que se vuelve loco el hato de cerdos o el grupo de cerdos y se va por él como un risco despeñadero, no me acuerdo qué palabra ocupa exactamente, y se mueren, se ahogan todos. Y la gente que estaba en y la gente que estaba en ese lugar sale corriendo y le va a decir a las demás personas. Y entonces aquí dice al final, estamos en el Mateo 8, 28 al 33, perdón, 28 al 34, voy a leer el versículo 33. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. Estamos hablando de que Jesús estaba llegando a esa ciudad a predicar, pero esta ciudad llega al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que saliese de sus contornos. Estas son tal vez las primeras personas en estos relatos del Nuevo Testamento que le dicen a Jesús: no estés aquí. Ya vimos que en su tierra trataron de quitarle la vida, pero estas son las primeras personas que Jesús está viniendo y no le van a pedir milagros, no le van a pedir ayuda, no, salen a decirle: vete por favor, no te queremos aquí cerca. ¿Por qué estas personas salen a decirle a Jesús: no te queremos cerca? ¿Por qué querían correrlo de la ciudad? Empecemos por el hablar, de qué sabían estas personas de Cristo. Mira, piensa en todas estas personas que le recibían, que le superquerían, que decían: Cristo está aquí, todos se reunían y le traían a sus enfermos. Estas personas que traían a Cristo a sus enfermos eran personas que sabían los milagros de Cristo, el poder de sanación que tenía, querían escuchar también lo que él predicaba, que también habían escuchado de eso. Pero estas personas que salen a correrlo porque no quieren que esté en la ciudad, ¿qué es lo que ellos sabían de Cristo? No podemos saber mucho de los rumores que hayan escuchado por ahí, pero sí sabemos una cosa: que hubo cierto grupo de personas que cuando Cristo llegó y se hizo todo esto de los cerdos, salieron a contarle las cosas al pueblo. Y esta es la parte interesante. ¿Quiénes son los que le contaron sobre Cristo a estas personas? Fueron las personas que habían perdido a los cerdos. Y esto es bien significativo, porque puedes ponerte a pensar lo que eso significaba. Tal vez eran dueños de los cerdos, perdieron a su es que no sé, según yo no se dice ganado, eso solo es en vacas. Perdieron a los cerdos, al hato, tal vez perdieron sus trabajos, y tal vez hasta cierto punto estaban perdiendo la base para proveer para sus familias. Esta gente había perdido con Cristo. ¿Tiene sentido el punto que estoy haciendo? Esta gente había perdido con Cristo y ellos son los que le cuentan al pueblo. Tiene sentido que el pueblo haya salido a decir: ¿sabes qué? Yo quiero mi trabajo, a mí me gusta mantener a mi familia, yo quiero las cosas como están. Te puedes retirar, por favor. No quiero problemas. Y tiene sentido, ¿sabes? Viéndolo en esta perspectiva, imagínate que lo único que supieras de Cristo es que hizo que tu mejor amigo perdiera su trabajo, perdiera la manera de alimentar a su familia, perdiera su ingreso. Por supuesto que no te va a caer del todo bien, ¿verdad? Pero probablemente esto era lo que estas personas sabían de Cristo, porque los que perdieron ese trabajo y su fuente de ingresos fueron los que fueron a contarles qué había pasado. Y cuando estás conociendo algo nuevo, importa mucho quién te cuenta sobre ese algo nuevo, ¿verdad? Entonces, estas personas habían... Es como el dicho que dice: cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? A ellos no les había ido muy bien y pues por supuesto dijeron: la feria no estuvo buena. Si ellos perdieron todo eso, ¿qué habrán contado sobre Cristo? Ahora, siempre hay dos versiones de una historia. La otra parte de la historia probablemente debió de haberla contado el que se sanó, el que estaba endemoniado y se sanó. Y Marcos 5, del 15 al 16, nos trae un poquito de detalles sobre lo que pasó con él. Dice que los del pueblo vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión. Y vieron que estaba sentado y vestido y en su juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido. De nuevo, los que habían visto, los de los cerdos, les contaron lo que había acontecido
lo que había acontecido con el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y entonces la gente comienza a rogarle a Jesús que se vaya de los contornos. Es interesante porque ninguno de los relatos del Evangelio dice que el pueblo escuchó al que fue sanado. Escucharon a los que perdieron cosas debido a Cristo, pero no escucharon al que fue bendecido por Cristo, al que fue sanado por Cristo, al que fue cambiado por Cristo. No escucharon esa versión de la historia. Ahora, lo que sí pasa en esta escritura, no lo escucharon, pero sí dice que lo vieron. Y esto es bien interesante porque nos lleva a esta parte de que quiero hablar sobre el sacrificio. Mateo 8:28 dice que cuando Cristo hubo llegado a la ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Aquí menciona 2, en el otro menciona 1. Feroces en gran manera, de modo que nadie podía pasar por el camino. Entonces, fíjate, este camino era un camino no transitado porque había estos demonios. Y en Marcos 5, del 3 al 4, menciona lo feroz que era esta situación. Dice, y ni aun con cadenas podían atar a esta persona, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grilletes desmenuzados, y nadie le podía dominar. Estamos hablando de un camino, de un terreno de la ciudad que totalmente estaba perdido, que los ciudadanos no podían ir ahí, que el camino estaba totalmente bloqueado porque tenían esta situación y por más que se habían esforzado, no podían cambiarla, ni con grilletes. ¿Cuánto tiempo habrán esperado para que se fuera de ahí esta persona o este endemoniado y poder usar sus caminos? ¿No habrán caminado por las calles con miedo de encontrárselo durante varios días, semanas y años? ¿No habrán tenido que tomar una ruta más larga? Si Cristo estaba llegando por ese lado, tiene sentido que esa fuera la ruta más pronta para llegar a esa ciudad. ¿Cuántas veces tenemos que dar vueltas y vueltas a nuestra vida por los problemas que tenemos enfrente? Pero Cristo llega y libera ese camino. Y esto es lo interesante, la gente estaba recuperando el camino, recuperando esa parte de ellos, y lo que le dijeron a Cristo es vete. Eso es bien interesante. Cristo llegaba y ayudaba con este camino, pero prefirieron escuchar a quienes habían perdido cosas e ignorar no solo a quien había ganado algo, sino también ignorar lo que ellos mismos estaban recuperando debido a Cristo, sus caminos. En este sentido, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que significa para nosotros, cuando nosotros queramos recobrar nuestros caminos o nuestro camino, hay que pensar muy bien y darnos cuenta en esta historia que eso puede acarrear ciertas consecuencias, que va a haber cosas que tendremos que estar dispuestos a dejar atrás. Este pueblo, por más que estaba fíjate esto, o sea, mira, ¿qué es lo que pasa con este pueblo? Cristo llega, les devuelve sus caminos, les dio una nueva oportunidad temporal y espiritual, pero ellos no estuvieron dispuestos a perder los cerdos para obtenerla. Estamos hablando de que venía sanando al pueblo, sanó a la persona que más mal estuvo por mucho tiempo y que causó este daño al pueblo. Venía a sanar, venía a reparar, pero ellos prefirieron que no. Prefirieron no recuperar su camino. Cuando nosotros tengamos que recuperar nuestro camino, tenemos que conocer muy bien lo que enseña esta historia. Tiene un costo. Y hay que decidir qué es el discipulado así es. Hay que escoger qué es lo que quieres. ¿Te importan más los cerdos? Está bien, es tu decisión, lo vamos a respetar. Pero ¿te importan más los cerdos o la sanación del pueblo y recuperar tu camino? Hay un costo. Hay un costo. Esta historia refleja eso. El discipulado no era todo miel sobre hojuelas y sanamos todo y milagros en todos lados y bendiciones en todos lados. Sí, pero también hay un costo. Y para seguir el camino de Cristo, a veces hay que dejar algo que puede costar trabajo soltar. Esta es la lección de un pueblo que no quiso soltar algunas cosas, que tuvo miedo de lo que podría perder debido al Evangelio, en lugar de ver todo lo que podía ganar aceptándolo. Escucharon y se centraron solo en lo que las personas que habían perdido con Cristo
experimentaron, en lugar de aquel que fue sanado, limpiado, librado y que recuperó su vida debido a Cristo. Así es esto del Evangelio, así es esto de aprender sobre Cristo. Sí, hay personas que se centrarán solo en lo que perdieron o en lo que podrían perder al aceptar a Cristo, pero cada quien decide qué escuchar y en qué enfocarse. Puedes escuchar las dos versiones en este sentido, ¿sabes? Pero al final tú decides qué es lo que quieres. Estas personas se enfocaron en lo que perdían por Cristo y eso no los dejó ver todo lo que podían ganar con Él.